Muy buenas a todos ustedes, mis estimados estudiantes. Nos encontramos en la sesión de aprendizaje número 5 con el tema de series aritméticas y geométricas. Muy bien, rápidamente pasamos a la definición. ¿Qué es una serie aritmética? Es la adición de términos de una sucesión aritmética. Quiere decir que se parece a la sucesión aritmética, solo que en vez de del punto y coma van a estar el signo de más. Quiere decir que se van a sumar. Ok. ¿Cómo es una serie aritmética? Parecida a la sucesión aritmética. Va a estar avanzando con una razón en forma de suma o en forma de resta. Por ejemplo, acá de 5 para pasar a 10 sería más 5. De 10 a 15 más 5. De 15 a 20 más 5. De 20 a 25 más 5. Entonces es una serie aritmética. Ahora, tenemos fórmulas para calcular la sumatoria, porque se trata de este tema, calcular sumatorias. Entonces, la primera fórmula es teniendo el término 1 y también el término último, el último término, multiplicarlo por la cantidad de términos que es n y dividirlo entre 2. ¿Qué pasa si no tenemos el último término? Utilizamos la otra. Término 1 más la razón por n menos 1 entre 2 por n. Profesor, ¿qué pasa si no tenemos el valor de n? Para calcular el valor de n retrocedemos un tema, que es al tema de sucesiones aritméticas. En ese tema hemos visto una fórmula para hallar el término enésimo. Vamos a utilizar esa fórmula para hallar n en esta ocasión. Se recuerdan que es término enésimo igual al primer término más la razón por n menos 1. Ahora entramos a series geométricas. En series geométricas existen dos tipos. Una es las series geométricas finitas, las que se pueden ver el primer término y el último término. Podemos conocer o incluso podemos conocer el primer término y el último término. Ahora, profesor, ¿qué pasa si no conocemos el primer o el último término? Entonces, esa sería las series infinitas. Pero pasemos primero a las finitas. Para calcular una sumatoria en las series geométricas finitas, utilizamos la siguiente fórmula. El término 1 por la razón elevado a la cantidad de términos menos 1, todo ello sobre la razón menos 1. ¿Qué pasa en las infinitas, profesor? Por ejemplo, tenemos aquí. ¿Cuál sería una serie geométrica infinita? Sería aquí con una razón por un medio, ¿ok? La razón sería por un medio. De 1 para pasar a un medio, por un medio. De un medio para pasar a un cuarto, por un medio. Para pasar a un octavo, por un medio. Para pasar a un 16avo, por un medio. Y así sucesivamente. Ok, para calcular la sumatoria de esta serie geométrica infinita, utilizamos la siguiente fórmula. Término 1 entre 1 menos la razón. Tenemos que tener en cuenta algo importante, que la razón tiene que estar entre 0 y 1. Puede ser igual a 0, menor o igual a 0, y digo mayor o igual a 0 y menor que 1. Listo. Esta sería la clase teórica y nos vemos en la clase práctica.